Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición para mí el tener la oportunidad de compartirles un poco de la palabra del Señor. Pronto estaremos considerando la epístola de Santiago. Hoy vamos a tener una meditación sobre la epístola de Filemón, otra carta de la prisión también de Pablo, y después vamos a considerar en los siguientes devocionales, estaremos considerando la epístola de Santiago. El Señor puso en mi corazón compartirles esta epístola. Es muy especial para mí, siempre me ha gustado esta historia, es una historia muy bonita de amor. Vemos el amor de un padre espiritual para su hijo espiritual también, uno que fue engendrado espiritualmente en la prisión por el apóstol Pablo, fue usado por el Señor para que este hombre naciera de nuevo, conociera al Señor Jesucristo. Y bueno, es una historia muy bella, muy bonita, y tiene algunas enseñanzas prácticas que son muy buenas para la vida, para cómo debemos conducirnos, aprender cómo conducirnos en el pueblo de Dios. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra. Empieza la epístola diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la introducción a la epístola. Esta carta muy corta, solamente un capítulo, unos cuantos versículos, 25 versículos nada más, pero muy significativa. En primer lugar, se presenta el apóstol Pablo y él hace ver que es prisionero. Está acompañado por el hermano Timoteo, otro gran siervo de Dios, hijo espiritual de Pablo, dirigiéndose a Filemón. También a la amada hermana Apia y Arquipo. Probablemente estos eran los líderes en la iglesia, el esposo, la esposa. Es muy curioso que en dos ocasiones yo veo que Pablo menciona antes el nombre de la mujer que del varón, siendo que el varón es quien tiene la dirección normalmente en los asuntos de las iglesias. El otro caso está mencionado también por el apóstol Pablo, dirigiéndose también a otra mujer, y aquí en este caso menciona a la hermana Apia y Arquipo. Bueno, probablemente era más diligente la hermana que el hermano, ¿verdad? Pero él tenía la responsabilidad ahí seguramente en esa obra, parece ser en Colosas, donde dirige esta carta, donde vivía el hermano Filemón. Nuestro compañero de milicia, siempre con respeto, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos, siempre con respeto. Él tenía un respeto muy especial por los hermanos que colaboraban con él en el ministerio, fuera varón, fuera mujer. Él tenía un respeto muy grande. Y bueno, el saludo de siempre, ¿verdad? Deseando bendición, gracia y paz. Es la gracia, como ya sabemos, es la fuente de donde vienen todas las bendiciones de nuestro Dios, y debe ser lo primero, ¿verdad? Y luego la paz, el resultado de haber restablecido la comunión con Dios, el haber cambiado de ese estado de enemistad a ese estado de paz con el Señor, y también lo
lo que el Señor produce en el corazón gracias a esa nueva relación. Bueno, esta carta, como ya hemos visto, es una carta de recomendación, así le podemos llamar, y es escrita desde la prisión, y en donde Pablo va a hacer uso de un lenguaje muy especial, va a dirigirse de una manera muy especial a un hombre que también es especial, es un hermano pudiente en este caso, es un hermano rico, es una persona que tenía esclavos. Probablemente Onésimo no era el único esclavo que tuviera, es probable que tendría varios. Algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo un cristiano podía tener esclavos? Bueno, pues se practicaba la esclavitud en ese tiempo, y es muy probable que cuando tiene esta situación aquí de conocer al Señor, él ya tenía esclavos, era un hombre rico, un hombre acaudalado, pero pues llegó a conocer al Señor, y esto nos muestra que el Señor pues, no hace acepción de personas. Todas las personas en el mundo tienen la misma necesidad de salvación, de conocer a Cristo, de conocer al Señor, de salvarse, y la única manera de hacerlo es por medio del Señor Jesucristo. Entonces este hombre conoció el Evangelio. Ahora, como ya he dicho en otras ocasiones, no era el estilo de Pablo andar armando grupos de protesta y andar protestando en contra de la esclavitud. Era suficiente que con el mensaje del Evangelio que él predicara, esto en tiempo diera lugar a que la esclavitud se aboliera en el mundo. Si hay algo que influyó para que esto sucediera, pues es la predicación del Evangelio, porque nos hace ver a los hombres como iguales. ¿Por qué? Porque todos portamos la imagen de Dios. Todo ser humano, no importa cómo se vea, su tamaño, su color, su aspecto físico, si es agradable, desagradable, todos portamos la imagen de Dios. Entonces esto es algo que se debe respetar, y es obvio que un día esto llevaría a que la esclavitud desapareciera, se quitara del mundo, dejara de practicarse. Bueno, pues Pablo recomendó a los esclavos, como ya vemos en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, que trataran bien a sus amos, que les sirvieran como no para agradar al ojo, sino para agradar al Señor, lo hicieran para el Señor, y que del Señor ellos recibirían la recompensa. Pero no anduvo levantando grupos de protesta ni boicoteando a los ricos de aquella época ni nada por el estilo, al contrario. Pero sí, él se dirige de una manera muy dulce a él, empieza diciéndole que le da las gracias a Dios, y que siempre lo recuerda en sus oraciones, y que además él estaba consciente del amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Él lo consideraba un colaborador con él en el ministerio. Entonces le tenía un respeto muy grande, no porque fuera rico, sino porque era un hermano en la fe. Y él le dice porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Es que bonito le habla. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Se ve que Filemón era un hermano muy especial. Es muy probable que fuera un hermano muy cariñoso, muy dadivoso. Incluso debió haber tratado bien a sus siervos, a sus trabajadores, a sus esclavos.
Y Pablo estaba muy consciente de ello. Entonces pues él le alaba por eso. Él reconoce cómo actúa y en eso no hay pecado. Nosotros podemos hacerlo también cuando lo hacemos poniendo la mirada en el Señor y con el cuidado de no adular al hombre, no adular al ser humano, no adular a los hermanos. Podemos reconocer lo que hacen bien y en eso no hay pecado. Eso es correcto, estimularnos los unos a los otros como Pablo lo hacía con estos hermanos a quien tanto amaba y a quienes tanto respetaba también. Se les daba su lugar, él no se ponía como una autoridad máxima y diciendo yo soy aquí el que decide todo y ustedes me van a obedecer, les guste o no. Él siempre se dirigía a los demás en una manera muy respetuosa. Qué agradable, ¿verdad? Es cuando alguien llega y te dice, hermano, sigue echando ganas, sigue trabajando en la obra, sigue te esforzando, las cosas te están saliendo bien, gracias a Dios, Él te está usando. Bueno, eso te motiva a hacer las cosas bien, a hacer las cosas de mejor manera, porque ellos saben y tú sabes que lo estás haciendo para el Señor. Ahora, ya la adoración es algo muy diferente, ya tiene un propósito muy distinto, porque la palabra de Dios dice que el que adula a la gente, aquel que es adulador, lo hace porque está tratando de sacar provecho de esa persona. Entonces, ahí el por qué no es correcta la adulación. Pero sí el reconocer lo que los hermanos hacen bien, eso les estimula, eso les anima a seguir adelante, sienten que deben esforzarse mejor y máxime si lo están haciendo para el Señor. Vaya un consejo aquí para aquellos que estamos en el ministerio, aquellos que estamos en el servicio de manera permanente, ¿verdad? En la obra de Dios, dirigiendo una iglesia, o como misioneros, o dirigiendo una congregación, o siendo de apoyo en la obra de Dios, predicando y dirigiendo gente. Esta es la manera correcta, vamos a aprender que esta es la manera correcta en que uno debe dirigirse a los demás. Bueno, y ahora pues va a entrar en tema, el apóstol Pablo les va a decir por qué. Entonces, les doy un preámbulo de toda la epístola para que ustedes puedan darle seguimiento, ¿verdad? Se supone que Onésimo había escapado de Filemón porque es probable que hubiera cometido un crimen contra Filemón, haya cometido un robo. Es probable que le haya robado. Y bueno, él salió huyendo de allí, salió huyendo de Colosas, él se fue hasta Roma. Por allá en Roma se topó con el apóstol Pablo y eso es algo que yo no entiendo por qué. No lo explica la epístola, pero la cosa es que se conoció con Pablo. ¿Cómo llegó a esa casa? En donde Pablo estaba en arresto domiciliario. Probablemente el contacto empezó con alguno de los hermanos que apoyaban a Pablo, quien pudo haber sido con Timoteo o Epafrodito. Y probablemente lo invitaron a platicar con Pablo, o pudo haber sido otra persona que tenía amistad con alguno de ellos o con el mismo Pablo. La cosa es que se conoció con Pablo, y Pablo, ustedes saben que para él era natural hablar de Cristo. Algo que debemos aprender de estos primeros hermanos del primer siglo y de Pablo es que no desperdiciaban una oportunidad. Y cada vez que el Señor les ponía a alguien allí para que les hablaran de Cristo, ellos hablaban. El predicar a Cristo no es algo que necesariamente se tiene que programar y
pues vamos a fuerza a hacer una campaña y vamos a hacer ruido y vamos a tener un coro, vamos a tener un grupo musical, o vamos a hacer esto y el otro. No, era parte de la vida. Por eso el Evangelio cubrió en tan poco tiempo a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, porque aquellos que salieron huyendo por causa de la persecución iban por todas partes del imperio compartiendo el Evangelio, se convirtieron en misioneros. El Señor así lo había propuesto. Y una vez que ellos fueran empoderados por el Espíritu Santo, Él dice: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego de ahí hasta lo último de la tierra. Y fue lo que hicieron. Donde quiera que ellos iban, de manera natural, normal, ellos hablaban de Cristo. ¿Se imagina usted lo que sería de nuestra iglesia si cada uno de nosotros tomara a pecho este consejo y cada uno de nosotros hablara del Señor a los perdidos? La iglesia, su número crecería, no se frenaría el trabajo y tendríamos más oportunidades de hacer más ministerios con otras personas. Bueno, vean ustedes a Pablo. Él en su vida con Pablo, allá en Roma, se topó con Pablo, quien habló de Cristo, y ese se convirtió. Ahora, aquellos que se convertían bajo el ministerio de Pablo, pues eran muy especiales para él. Él los adoptaba como sus hijos espirituales, él oraba por ellos, los aconsejaba, los discipulaba y luego los enviaba a servir al Señor Jesucristo. Los enviaba a predicar el Evangelio también. Y bueno, pues ahora ya tiene un nuevo hijo espiritual, este es Onésimo, es un esclavo, no es cosa extraña porque más de la mitad, la mayoría de los cristianos de la iglesia del primer siglo, pues en Roma pues eran esclavos. Y esto nos muestra en qué clase de personas el Evangelio siempre tiene más éxito. Aquí si usted se va a Córdoba a predicar a la Alameda, o se va a predicar allá a donde está la gente más distinguida de la sociedad de Córdoba, no le garantizo mucho éxito. Váyase usted a la gente sencilla, váyase usted a las colonias pobres de la ciudad, hable usted a gente simple y es ahí donde el Evangelio tiene más respuesta. Y es lo que sucedió en el primer siglo. Yo recuerdo un hermano que decía, tenemos que ir a las personas más acaudaladas de la ciudad porque ellos tienen los recursos para que de allí tengamos para poder hacer más ministerio, podamos movernos más en el ministerio. Y yo siempre pensé, eso está mal, porque Dios no depende de los recursos del hombre para hacer su obra. Dios es autosuficiente y Dios provee de donde menos podemos esperar, hermanos, y Dios se abastece a sí mismo para su obra. La mayoría de la gente que sostiene la obra de Dios en las iglesias no son la gente acaudalada de la iglesia. Si fuéramos a revisar las entradas de cada iglesia y ver quiénes son quienes más aportan en la obra de Dios, no es la gente más acaudalada de la iglesia. Si estos lo hicieran de manera fiel, la iglesia estaría enriquecida materialmente, pero no lo hacen. Normalmente es gente que va al día, gente que es sencilla, que se sienten deudores de Dios, que comparten con la obra de Dios, de lo que Dios les da. Bueno, pues aquí tenemos otro caso más, tenemos un esclavo. Luego Pablo pues estaba contento con él, seguramente ya le había enseñado bastante de la palabra, ya lo había discipulado. Y Onésimo pues era un buen candidato también para que apoyara a Pablo en su ministerio ahí en Roma. Aunque él estaba encarcelado, estaba en arresto domiciliario, él necesitaba atenciones y este era pues, un buen candidato para que apoyara a Pablo allí. Pero Pablo no quiso ser egoísta, él
quiso regresarlo a su patrón, a su amo, a Filemón, y decidió enviarlo con él. Pero no lo envió así nada más. Lo envió con una carta en donde le pidió a Filemón que lo recibiera. Ya no tanto como un esclavo, ¿ya? Aunque él iba a seguir trabajando para él, sino que le pide que lo recibiera como un hermano en la fe. Y es así como nos debemos recibir los unos a los otros, aun con nuestras diferencias de carácter o de manera de pensar. Es así como nos debemos recibir todos nosotros, como hermanos en la fe. No agredirnos los unos a los otros, no atacarnos, no buscar lastimarnos, sino buscar el bien los unos de los otros en el Señor. Dice Pablo, pues recíbele, ya no tanto como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Es así como decía. Pablo tenía autoridad ahora para obligar a Filemón a recibir a Onésimo, pero él prefería que lo hiciera de manera voluntaria. Él le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Ahora Pablo está recomendando a su nuevo discípulo espiritual y él está diciendo, mira Filemón, yo tengo autoridad para pedírtelo, pero no te lo quiero pedir que lo hagas de manera obligatoria, porque lo digo yo, porque soy Pablo, porque tengo autoridad. No quiero que lo hagas de manera voluntaria. Quiero que lo hagas por amor, quiero que lo hagas porque tenás que hacerlo. Él ha cambiado, él ya conoce a Jesucristo, él ya conoce a Dios, ya le enseñé el Evangelio, entonces pues tú recíbele ya como tu hermano. Ahora, si Filemón hubiese actuado de manera legal contra Onésimo, le hubiera causado demasiado daño. Probablemente estaba molesto con él. ¿A quién le va a gustar que le roben sus recursos? A nadie. Entonces, Pablo dice, hermano, por favor, apóyalo, recíbelo. Y es así como debemos interceder nosotros por los hermanos que a veces sufren descalabros o tienen problemas con otros. No debemos unirnos para agredir o lastimar más a los hermanos o al hermano que está lastimado, que tiene problemas, sino buscar rehabilitarlo, animarlo, ¿verdad? Que las cosas vayan bien, que las cosas funcionen bien. Pero Pablo no lo quiere obligar. Y yo creo que aquí aprendemos nosotros esta buena lección, ¿verdad? Que no nos debemos convertir en capataces de los demás y lo vas a hacer porque yo te digo, ¿no? Sino que debemos buscar que los hermanos aprendan en verdad a responder al Señor voluntariamente y hacer las cosas por amor, no porque te obliguen, no porque te pagan y lo tienes que hacer, sino que lo hagas por amor al Señor y amando a los hermanos. Ahora, como dije, Filemón podía hacerle mucho daño a Onésimo, porque en Roma permitía que, dependiendo de la falta cometida por un esclavo, el dueño pudiera azotar al esclavo causándole demasiado daño en su cuerpo
E incluso los amos tenían autoridad hasta para quitarle la vida, podían matar al esclavo sin tener ninguna repercusión legal. No les iba a pasar nada, después de todo ya habían pagado por ello. Y fíjense qué degradante es esto, ¿verdad? Dar un precio por otro ser humano, por otra persona que porta la imagen de Dios también, algo tan digno de respeto. Por eso cuando alguien asesina a una persona, está cometiendo un gran atropello contra Dios, porque aunque esa persona le caiga mal o no lo aprecie, o sea mala también, ¿verdad? Esa persona porta la imagen de Dios, porque Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Es una manera de agredir a Dios también cuando quitamos la vida a un ser humano o cuando lastimamos a un ser humano. Y en este caso miren que Filemón podría hacerlo, pero Filemón ahora tiene una conciencia cristiana y él sabe que no puede actuar de esa manera, que aunque Onésimo cometió una falta, probablemente le robó su casa, su propiedad, que se llevó, cuánto no sabemos, la Biblia no lo dice, pero la cosa es que él ofendió. Y ahora Pablo intercede por él. Vemos entonces cómo podía haberlo lastimado. Y Pablo intercediendo por él, no le hagas daño. Ahora recíbele como un hermano. Entonces vemos aquí de manera indirecta cómo el Evangelio de manera indirecta influyó para que un día se aboliera la esclavitud en el mundo. Aquí lo vemos. Pues este exige que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, Filemón debía estar consciente que también tenía una deuda muy grande con Pablo. Y la razón es esta. Pablo le predicó el Evangelio a Filemón también. Pablo engendró, espiritualmente hablando, a Filemón en el Evangelio. Y así pudo ver que su deuda era más grande, mucho más grande que la deuda que Onésimo tenía para con él. Así se lo dice. Dice, yo, hermano, dice, pues no se te olvide que tú también tienes una deuda para conmigo, porque yo te engendré en el Evangelio. Fíjense nada más qué autoridad puede tener uno sobre los hermanos cuando nosotros les hemos dado el Evangelio. Eso es algo que jamás nos podrán pagar. Ahora, el hermano podría reaccionar y responder muy bíblico, ¿no? Y decir, pues a mí el que me evangelizó fue el Señor, el que me convirtió fue el Espíritu Santo, el que me habló es simplemente un hombre, además me cae mal, no lo puedo soportar. Debe tener mucho cuidado con eso. Pablo exigía respeto en ese aspecto y él se lo dice. Hermano, no se te olvide que yo te prediqué el Evangelio y ahora pues te estoy pidiendo un gran favor. Te estoy pidiendo que recibas a Onésimo, porque ya le hablé de Cristo, ella se convirtió, es mi hijo en la fe, es nuestro hermano en Cristo, es tu hermano, aunque sigue siendo tu esclavo, pero ya no le recibas tanto como esclavo, sino recíbele como un hermano. Y bueno, y si te molesta esto, quiero recordarte una cosa, que tú tienes una deuda mucho más grande conmigo, porque yo te engendré en el Evangelio. Ahí está. Está tremendo eso. ¿Qué podía responderle Filemón a Pablo? ¿Cómo podía responderle? No tenía opción. Él tenía que aceptar que era la verdad.
Y hermanos, tenemos una gran deuda con aquellos que nos predicaron el Evangelio. Yo he sentido gratitud por aquel que me predicó toda mi vida. Ahora ya está con el Señor. El hermano Juan M. Isais ya está con el Señor. Él fue el instrumento que Dios usó para que yo me convirtiera en la ciudad de Coatzacoalcos en el año 1972. Imagínense cuántos años tiene ya. Y mi corazón sigue tan agradecido como desde aquella vez que por primera vez pude ver la luz del Evangelio, pude verlo en Cristo Jesús y pude amar al Señor Jesucristo por primera vez. Y bueno, pues un día en el cielo se lo seguiré agradeciendo, ¿no? Y le seguiré diciendo, hermano, pues muchas gracias por haberme hablado de Cristo. Gracias al valor que tuviste para predicarme, aquí estoy. Y si lo tuviera todavía vivo en la tierra, yo buscaría alguna manera de mostrarle gratitud. Y es así como lo enseña la palabra. Y Pablo le dice, pues ya recíbele, no como un esclavo, sino como tu hermano en el Señor. Ahora, algunos opinan que la participación de Onésimo en la iglesia de Colosas fue muy buena. Es probable incluso que se haya quedado hasta con el pastorado de la iglesia. Y hubiera sido muy curioso ver a estos dos hombres allí, porque Filemón no era el pastor. Filemón era un hermano empoderado, sí, un hermano con bastantes recursos, dueño de una gran hacienda, un hombre de negocios, próspero en el mundo. Pero en la iglesia era un hermano más, ¿no? Era un hermano más. Y de gran apoyo, sí, para solventar seguramente necesidades materiales de la iglesia, pero tal vez con pocos dones para servir en la obra de Dios, cosa que sucede a muchos hermanos hoy día. Dios los pone ahí con recursos y ellos apoyan la obra de Dios directa o indirectamente, pero hasta allí. Hubiera sido muy curioso ver a Onésimo en la casa en la hacienda de Filemón, trabajar como su esclavo, un trabajador más allí sirviendo, realizando tareas importantes, pero en la iglesia verle como su pastor seguramente. Y en su casa era curioso ver a Onésimo obedeciendo a Filemón, pero en la iglesia teníamos que ver a Filemón obedeciendo a Onésimo. Es muy curioso, puede que se haya dado esa situación. Son cosas que suceden todavía. Hay hermanos, ¿verdad?, que son hermanos de negocios, gente que tiene éxito en las finanzas y tienen cierta autoridad sobre gente, bueno, tienen toda la autoridad sobre su gente, sus empresas, pero en la iglesia es otra cosa, hermanos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo y es algo digno de respeto, ¿eh? Lo que se tiene que hacer ahí se tiene que hacer con mucho respeto, poniendo la mirada en el Señor. Miren cómo le está explicando Pablo a Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y ahora dice, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. No te preocupes. Bueno, ¿qué valor tenía Pablo para decir eso? Porque Pablo ya no trabajaba. Pablo ya no podía salir y hacer sus tiendas de campañas, andar vendiendo y cobrando dinero para poder valerse por sí mismo. Él estaba como un pajarito enjaulado ahí, dependiendo de la buena voluntad de las iglesias que fundó y que pastoreó, y que ellos le enviaran recursos para pagar la renta y para sus demás necesidades personales. Pero él tiene tanto amor por este esclavo, Onésimo, que dice, bueno, no te preocupes, si algo te debe, si él te robó, te dañó, la deuda que tenga, mira, aquí yo te firmo de mi propia mano. Esto
hizo a un lado al amanuense Pablo en este momento, ¿verdad? Que le estaba apoyando allá a escribir su carta. Dice, hasta tantito para allá, a ver, déjame escribir, aunque sea con letras grandes, le tengo que escribir yo esto a Filemón. Y como pudo ahí, porque a él le fallaba mucho la vista, saben ustedes que estaba dañado de sus ojos, no podía ver. Él decía, miren con cuán grandes letras os escribo, yo Pablo, de mi propia mano, ¿verdad? Porque él tenía problemas para ver. Pero en esta ocasión quería que se asegurara Filemón que él estaba pidiendo esto. Yo te lo pagaré. Y ahí luego vienen estas palabras que les decía hace un momento. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¡Wow! Qué valor, ¿verdad? Para hablar así. Pero estaba en su derecho para decirlo. Y los que hemos llevado el evangelio a otras personas, pues también lo podemos decir. Pueden molestarse con nosotros, pueden decir un montón de cosas, pero esas personas a quienes les dimos el evangelio, fuimos el medio que Dios usó para arrancarles de las llamas del infierno, y se nos debe. Es bíblico este lenguaje. Miren, aquí está. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. También no dice me debes, no dice te me debes. Cuánto respeto debemos tener para aquellos que nos han dado el evangelio, hermano, aquellos que nos han instruido. Por eso Pablo insiste, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, en su epístola a Timoteo, en Timoteo 5:17, el apóstol Pablo les dice, sean dignos de doble honor aquellos que predican el evangelio fielmente, aquellos que les dirigen, aquellos que les están instruyendo, apóyenlos, háganles partícipes de toda cosa buena. Esto no lo digo por mí, porque yo estoy, como decía Pablo, estoy lleno, estoy satisfecho, mi Dios no me ha dejado, yo no tengo que pedirle a nadie que me esté ayudando ni sosteniendo, porque mi sostén siempre ha sido Dios. Y Él es el que ha tocado los corazones para que un servidor tenga todo lo suficiente en la vida. Dios ha sido muy bueno. Pero digo por aquellos que están sirviéndole al Señor, que no gozan de esas bendiciones, muchas veces al contrario, gozan solamente de insultos de parte de los hermanos. Eso no es correcto. Debemos dar un respeto, y especialmente a aquellos que nos dieron la palabra de Dios. Estamos endeudados para siempre con ellos, jamás les podremos recompensar por habernos hecho ese gran favor de darnos al Señor Jesucristo y luego instruirnos en la palabra de Dios. Es el trabajo que hacemos los pastores. Y dice, bueno, pero sin embargo, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, hermano, recibiendo a Onésimo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué confianza tenía Pablo para con este hombre. Le habla directo, no se anda por las ramas, y le pide este gran favor. Entonces Filemón debía estar consciente que también tenía esta deuda con él y estaba dispuesto a cubrirla, apoyando a su nuevo hijo en la fe, Onésimo. Y así pudo ver que su deuda era mucho más grande que la que Onésimo tenía con él. Y bueno, concluyo mostrándole algunos principios aquí que encontramos en esta epístola. En primer lugar, que el evangelio desaparece las barreras sociales y culturales. En Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay ni griego, ni esclavos, ni escitas, ni salvajes, ni nada de diferencias. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Pablo adoptó a un esclavo que en otras condiciones podía morir, y para Pablo era su hermano, en la fe lo abrazaba, lo quería y lo envió con una carta protegiéndolo para el resto de la vida. Ahora Filemón refleja la actitud de los primeros cristianos hacia la esclavitud,
Ahora Pablo muestra que Onésimo en Cristo es más que un simple esclavo, es un hermano en Cristo y debía ser tratado como tal. Ahora, el mundo pagano no pensaba así. Miren, mucho de lo que se vivió en la época de la esclavitud, cuando se practicó la esclavitud, venía heredado de pensamientos de hombres muy destacados en la filosofía griega. Tenían una manera muy especial de pensar los filósofos griegos, entre ellos Aristóteles. Aristóteles pensaba que un esclavo solamente era un instrumento animado, es decir, no más que un animal, aunque tuviera forma de hombre, ¿verdad? Tuviera la cara de hombre, pies de hombre, manos de hombre, pelos de hombre, ojos de hombre. Para Aristóteles, un esclavo no era más que un instrumento animado, un esclavo sin alma, una bestia. Ahora, imaginen ustedes, los que se armaron de este pensamiento, copiaron esta manera de pensar de Aristóteles, imagínense cómo tratarían a los pobres esclavos. Solo por el color era suficiente para denigrarlos, pensando que el color negro de la piel era porque esos seres no eran dignos de aprecio, eran seres despreciables por el color de su piel, cuando está demostrado que sea cual sea el color de la piel, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo inteligente, lo hizo un ser humano, un ser creado a imagen y semejanza de Dios también, digno de respeto también. Pero Aristóteles tenía su propia manera de pensar y muchos la adoptaron. En tercer lugar, Pablo actuó como un pastor sabio, prudente para pedir un favor. Él les echó encima seguramente el sentir de Pedro, porque Pedro dijo que cuando pastoreamos a la iglesia no debemos actuar como capataces. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 3, Pedro dijo: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No le hace a uno pastor el agarrar el azote, ¿verdad? Lavar y estar variando a los hermanos, ¿no? Sino es dándoles el ejemplo. Pablo enfrentó a Filemón con una conciencia cristiana y que así decidiera dar amor a un hermano esclavo arrepentido. Trátale bien. Le pidió que lo hiciera como a él mismo. Trátalo como a mí mismo. Haz de cuenta que soy yo. Y le ofreció pagar la deuda si Onésimo lo había robado. Yo te pago la deuda. Vemos aquí un retrato de lo que es la actitud del Señor Jesucristo para con nosotros, ¿verdad? Porque Él pagó la deuda que nosotros debíamos. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo y marionetas en las manos de Satanás, pero Cristo vino y nos libertó. Y esa deuda que teníamos para con Dios, después de haber fracasado en el Edén y haber pecado contra Dios, haberle ofendido y haber agredido su justicia, haber quebrantado su ley, esa deuda la pagó el Señor Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar y ahora nosotros podemos salir librados del juicio, del castigo de Dios, gracias a que Cristo pagó la deuda en lugar nuestro. Entonces Pablo describe aquí la esencia del Evangelio. Cuando nos arrepentimos, gozamos de un nuevo estatus. Ahora el Padre nos recibe como si fuéramos Cristo mismo. Esto es tan interesante. Él no nos recibe por nosotros mismos. Al estar ahora en Cristo y gozar de la justicia de Cristo, Dios el Padre nos recibe como a su propio Hijo. Lo que debíamos al Padre lo ha debitado a Cristo, porque Él tomó nuestro lugar y Él pagó por nosotros. Bueno, aquí tienen ustedes esta hermosa epístola, esta hermosa carta. Léanla otra vez para que le tomen más sabor, más sentido.
Y vean la confianza con que se despide Pablo de este hombre. Él tenía mucha confianza con él. Él le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y luego le dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y es muy probable que así sucediera. Se habla de 2 ocasiones que Pablo llega a caer en la cárcel de Roma. Esta es la primera vez, está 2 años allí, y se piensa que salió por un tiempo, pero que luego fue atrapado otra vez, fue regresado otra vez a la cárcel, pero sí ya para no salir, sino para el martirio, para ser decapitado y de esa manera partir con el Señor. Pero es muy probable que le haya sido concedido, porque Pablo decía en sus epístolas, también a los filipenses les hace ver esto. Él tiene confianza en que va a poder ir a verlos otra vez. Deseaba ver sus rostros otra vez antes de partir con el Señor. Es muy probable que haya llegado aquí a Colosas Pablo otra vez, y por eso le está diciendo a Filemón: prepárame también alojamiento. Y esto habla de la confianza que podemos tener. Y miren que aunque seamos hermanos, no podemos tener esa confianza con todos, ¿okay? Hermanos son un poco reservados para esto, ¿verdad? Y máxime ahorita con este asunto de la pandemia, no podemos andar visitando tanto. Este es mi caso como pastor. Yo no puedo irrumpir tan fácilmente en la casa de los hermanos. Yo sé que por respeto me van a recibir, pero bueno, en estos tiempos que son difíciles, tal vez ni siquiera sea sabio andarlo haciendo, ¿verdad? Porque podríamos ser contagiados o podríamos contagiar a alguien también si se nos llega a pegar ese virus que está causando tanto problema en el mundo. Pero bueno, de todos modos, de que nos extrañamos, ¿verdad? Y de que deseamos vernos, deseamos. Pero aún así, en estos tiempos de pandemia, yo sí les puedo decir que hay lugares donde sin ninguna dilación yo puedo llegar, puedo irrumpir, y sé que voy a ser bien recibido, y no van a estar pensando: ay, ya llegó el pastor, me va a contagiar. No, sé que hay lugares, y Pablo era así. Él podía irrumpir en cualquier momento, en cualquier casa donde él tuviera confianza. Y yo le doy gracias a Dios que hay lugares así para mí, en donde puedo encontrar una familia como Pablo le encontró Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Los pastores también tenemos nuestros Betanias, o sea, son hogares donde uno puede irrumpir en cualquier momento. Y sé que van a venir comentarios ahorita, van a decir: pastor, te puede llegar a la mía, no te preocupe, venga, visíteme. Con todo gusto lo haré. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Aquí está esta carta, es verdad que está muy dulce. Me encanta. Una de las cosas que más me gusta es el estilo de Pablo para pedir las cosas. Que no, aunque era el gran apóstol, yo creo que el más destacado de todos, ¿verdad? Aunque puesto como apóstol después, mucho tiempo después de los demás que anduvieron con el Señor, fue el hombre que Dios más usó y a quien le dio la doctrina de la iglesia. Imagínense ustedes, sin embargo, él dice: yo no les voy a pedir las cosas obligándolos. No le dice a Filemón: mira, te me debes y por lo tanto vas a hacerlo porque te lo digo yo. No, él lo está pidiendo. Mira, quiero que lo hagas como más, querido hermano, que lo hagas como para el Señor. Sí, te me debes, pero no te voy a obligar. Pero ahí te va mi hijo espiritual. Tengo un nuevo hijo, quiero que lo recibas, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago. O que pudiéramos ser así. Es lo que hizo Cristo con nosotros. Estábamos tan endeudados con Dios porque quebrantamos su santa ley todos, desde el jardín del Edén en Adán y Eva. Nos hicimos culpables ahí todos. Pero Cristo pagó, se puso en nuestro lugar y pagó la deuda. Y debemos estar dispuestos a actuar de la misma manera con los hermanos. Dios los bendiga grandemente. Espero que estén pendientes el día de mañana para el segundo devocional. Empezamos con la carta de Santiago. No se me desesperen. Empezamos con Santiago el día de mañana, Dios mediante. Hasta la próxima.